¿Qué tal? En el presente video vamos a abordar el siguiente tema. En comprobantes electrónicos, ¿qué es un estándar VL? Sistemas de emisión electrónicas OCE, sistemas de emisión electrónica basados en sistemas del contribuyente. Cabe recordar que el VL viene a ser una librería estándar de documentos que van a ser utilizados para elaborar un archivo XML. Los archivos XML, como nosotros recordaremos, son los que están vinculados a los comprobantes electrónicos que nosotros utilizamos actualmente. Si referimos que el lenguaje con el que se elaboran estos archivos es VL, entonces hay que recordar que existen versiones acerca de este tema. El VL, al ser una librería, básicamente su diseño va a representar documentos empresariales como facturas, órdenes de venta, boletas, etc., etc. Para tener un archivo XML, yo tengo que trabajar con algún lenguaje. En este caso es el VL. En XML, a los elementos que componen los datos se les aplica etiquetas identificativas para que puedan ser procesados en forma eficiente por los programas informáticos. Es decir, estos archivos tienen que tener unas etiquetas. Ahora, para diseñar esas etiquetas, en ese sentido, nosotros tenemos que tener en cuenta el VL, el que nos permite aplicar etiquetas identificativas únicas a los distintos elementos que componen la información comercial. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos una etiqueta. Esta etiqueta, nosotros podríamos afirmar que está bajo un lenguaje. Si sigue los parámetros, podría ser VL. Entonces, el archivo XML, el lenguaje VL. Sin embargo, estas etiquetas son algo más que meras etiquetas, así como le puedo haber puesto ahí importes netos. Proporcionan una amplia gama de información sobre dicho elemento, como por ejemplo si es monetario, si es porcentaje, fracción, etc., etc. Entonces, cuando la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria nos brinda los requerimientos y los manuales con los cuales se va a elaborar los comprobantes electrónicos, es lógico que nos brinden información acerca del tag VL, es decir, cómo se van a elaborar esas etiquetas, que posteriormente van a conformar archivos XML. Por ejemplo, en este caso, fíjate, algunos tags para fecha de emisión, firma digital, etc., etc. Sin embargo, el VL, al ser una librería, ser un lenguaje, tiene versiones. Y entonces la administración tributaria tiene que considerar cuáles son las versiones que tienen que usar los contribuyentes dependiendo del sistema de emisión electrónica que se utilice. Para ello vamos a hacer una revisión histórica del tema. La resolución de Superintendencia 117-2017 SUNAT, que se refiere a el sistema de emisión electrónica operador de servicios electrónicos, señala lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de un archivo digital, llamamos un archivo que está expresado en bits basado en el formato XML. En el caso de una factura electrónica, una boleta, un recibo electrónico, nota electrónica, guía de remisión electrónica, se utiliza este archivo bajo el formato estándar VL. Originalmente se decía, para el caso de un OCE, un operador de servicio electrónico, que hasta el 30 de junio del 2017 solo se podía usar la versión 2.0 del VL. Del 1 de julio al 31 de diciembre del 2017 podía optar entre dos versiones, 2.0 o 2.1. Y desde el 1 de enero del 2018 utilizar la versión 2.1. Pues probablemente tú pienses que los plazos ya vencieron. Sin embargo, la SUNAT estuvo modificando este tema.
En la resolución de Superintendencia 287-2017 SUNAT, que se refiere también a los sistemas de emisión electrónica, operadores de servicios electrónicos OCE, se modifica la norma anterior y se refiere a lo siguiente con respecto a la versión VL. Se puede usar la versión 2.0 hasta el 30 de junio del 2017. Perfecto. Por su parte, desde el 1 de julio del 2017 y hasta el 30 de junio del 2018, se puede optar por utilizar la versión 2.0 o 2.1. Y desde el 1 de julio del 2018 solo se puede utilizar, la versión 2.1. Fíjense cómo se ha ido extendiendo en el tiempo. Sin embargo, es importante recordar que otra resolución de superintendencia posterior, ya emitida en el año 2018, la resolución de superintendencia 164-2018, hace referencia no solamente al sistema de emisión electrónica OCE, sino también hace referencia al sistema de emisión electrónica basado en sistemas del contribuyente. En este caso particular, en el segundo párrafo que vemos acá marcado, nos señala lo siguiente. Los emisores electrónicos que inicien la emisión en el sistema de emisión electrónica OCE, operador de servicio electrónico, a partir del 1 de octubre del 2018, aun cuando hayan sido designados como tales con anterioridad, solo pueden emplear la versión 2.1. ¿Ya? Entonces, todos aquellos que inician emisión, pero hablamos de un OCE, ¿ya? De un operador de servicios electrónicos. Ya, pero ¿qué pasa con aquellos que ya venían funcionando? Los emisores electrónicos que iniciaron o inicien la emisión en el sistema de emisión electrónica OCE, operador de servicio electrónico, antes del 1 de octubre del 2018, pueden optar por emplear la versión 2.0 o 2.1 de aquel estándar. Y recién, desde el 1 de marzo del 2019, solo pueden utilizar la versión 2.1 del VL. Como podemos observar nosotros, aquí ha habido una nueva postergación. Pero esto es la regla para el OCE, operador de servicio electrónico. ¿Y qué es lo que pasa con respecto a la misma norma, pero con referencia a otro tipo de emisores electrónicos? En este caso, aquellos que trabajan con su propio software, sistemas de emisión electrónica basado en sistemas de contribuyente. Observemos dentro del inciso A los dos guiones. Los emisores electrónicos que inicien la emisión en el sistema de emisión electrónica del contribuyente, inicien a partir del 1 de octubre del 2018, aun cuando hayan sido designados como tales con anterioridad, solo pueden emplear la versión 2.1. Segundo, los emisores electrónicos que iniciaron o inicien la emisión del sistema de emisión electrónica del contribuyente antes del 1 de octubre del 2018 pueden optar por emplear la versión 2.0 o 2.1 de aquel estándar, refiriéndonos al tema del VL. Desde el 1 de marzo del 2019, solo pueden utilizar la versión 2.1. Entonces, recordemos, cuando hablamos de XML, estamos hablando del archivo, y del lenguaje que contiene ese archivo XML, ahí hacemos referencia al VL y sus versiones. Hace poco salió un informe de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, el 066-2018, que señala lo siguiente. Un contribuyente que actualmente emita comprobantes de pago electrónicos desde el sistema de emisión electrónica del contribuyente no está obligado a utilizar el estándar VL desde el 1 de julio del 2018, habida cuenta que dicho estándar será obligatorio para aquel recién a partir del 1 de marzo del 2019. ¿Por qué? Porque está haciendo, ojo, está utilizando ya, está funcionando como emisor electrónico antes del 1 de octubre. ¿Ya? Bajo ese escenario se considera, y por eso vemos 1 de marzo del 2019 para el VL 2.1. Tengamos en cuenta estas reglas, no nos olvidemos de este tema. Muchas gracias por su atención.